Open Mind, un podcast de BBVA. Bienvenidos de nuevo a Open Mind. En este episodio hablamos de los bioplásticos. ¿Qué son? ¿Cómo se fabrican? ¿Qué ventajas ofrecen frente a los plásticos de origen petroquímico? Auxiliadora Prieto, profesora de investigación del CSIC, conversa con la periodista científica Pampa García Molina. Bienvenidas, bienvenidos a la serie Un futuro con ciencia de Open Mind. Tenemos hoy aquí a Auxiliadora Prieto, es profesora de investigación del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, donde se dedica a estudiar bioplásticos y también a desarrollarlos. Además de ser autora de decenas de publicaciones científicas sobre estos materiales, también es inventora de varias patentes y colabora con la industria. Auxi, porque tú prefieres que te llame Auxi. Sí, buenos días, sí. Buenos días. Cuando decimos bioplástico, mucha gente inmediatamente piensa en los plásticos que se utilizan en las bolsas de basura biodegradables. Es como que ya lo tenemos identificado con eso. Bioplástico es que se biodegrada, pero no es así siempre. No. ¿Qué es exactamente un bioplástico? Pues mira, nos ha costado muchísimo definirlo porque es muy complejo. O sea, al principio sí que es verdad que se relacionaba el bioplástico con lo biodegradable, pero ahora, como hay muchísimas oportunidades, pues realmente consideramos un bioplástico todo lo que tiene un origen biológico que puede ser biodegradable o no. Pero también hay bioplásticos biodegradables que no tienen un origen biológico. Entonces, digamos que la base bio da para mucho. O sea, podemos definirlo como lo que no es de origen petroquímico, que no sé, que se degrada, que puede degradarse. ¿Y cuáles son sus diferencias principales respecto a los plásticos tradicionales, los que tienen el origen petroquímico? Pues las diferencias, como te digo, son dos. Una es que normalmente pueden tener un origen en fuentes renovables, por ejemplo residuos, y que pueden ser degradables, o biodegradables o compostables. Los plásticos derivados de la industria petroquímica, los que conocemos todos, pues tienen origen en recursos fósiles y además son recalcitrantes, no se pueden degradar, se pueden reciclar por diferentes mecanismos, pero no se pueden biodegradar. ¿Por qué estos bioplásticos de los que estamos hablando son más sostenibles que los tradicionales, los de origen petroquímico? Más sostenibles no sé yo si diría más sostenible. Realmente lo que es importante es que los plásticos entren dentro de lo que se conoce como la economía circular. Cuando hay un plástico de origen petroquímico que se recicla lo más posible y que entra dentro de todo lo que es el círculo de la gestión adecuada de basuras, podemos decir que es una aproximación sostenible. Los bioplásticos, lo que pasa que siempre podemos incorporarlos en ese tipo de estrategia, porque además el carbono que utilizamos para fabricarlos viene de residuos o de fuentes renovables, que son fuentes que son reciclables en el medio ambiente, es por eso que son más sostenibles. O sea que ya desde el origen, desde el inicio de su proceso de fabricación, ya entran dentro de esta economía circular. Lo que es el ciclo de carbono de la biosfera, que llamamos. Y me gustaría que nos contaras con un poco más de detalle cómo los hacéis, cómo es ese proceso de fabricación de los bioplásticos. Pues ahora mismo hay diferentes estrategias, ¿no? Hay uno que los bioplásticos que son no biodegradables, que son similares a los plásticos derivados de la industria petroquímica, son iguales, lo que pasa es que se utiliza una fuente renovable para su fabricación. Todo el mundo conoce el biodiesel, el etanol, ¿no?, que se produce mediante fermentación microbiana, pues ese mismo etanol se utiliza para hacer, por ejemplo, poliolefines. El material final es recalcitrante, no se puede degradar, pero es un bioplástico. Y luego existe la opción de usar también orígenes renovables, pero que la técnica para hacerlo sea biotecnológica y que además sea biocompostable y biodegradable. Es, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, que se llaman poliésteres bacterianos. Aunque hay diferentes tipos, ¿no? Luego hay otros también que podemos hablar que son los que se producen a partir de productos naturales, como por ejemplo el almidón, que es las típicas bolsas que se encontraban al inicio de toda esta estrategia, que se modifica el almidón de las plantas pues para darle esas propiedades plásticas. O sea que hay muchos tipos. ¿Y son más caros? Define caro. Caro es, el precio depende de su calidad. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una calidad ecológica y mirando en el medio ambiente y la sostenibilidad, no son baratísimos. Si hablamos de lo que nos cuesta por kilo un material, entonces sí que cuesta más caro, pero claro, depende exactamente de en qué estamos poniendo el precio. Claro, si hablamos de que son más caros, estamos teniendo una mentalidad cortoplacista, pero en el medio y largo plazo
Exactamente, o sea, es muy difícil competir con los polímeros derivados de la industria petroquímica porque son baratísimos. Son unos materiales maravillosos y baratísimos, y es por eso que son tienen ese éxito, ¿no? Porque realmente el servicio que están dando a la sociedad y a la industria es alucinante, ¿no? Entonces lo que se trata es de tener los mismos beneficios, pero sin tener el impacto medioambiental que están generando su uso masivo. Ahora mismo, en la actualidad, en nuestro día a día, ¿qué bioplásticos estamos ya utilizando y probablemente ni siquiera nos estamos dando cuenta de ello? Claro, no nos damos cuenta porque el concepto, parece que cuando estamos usando un bioplástico es solo una molécula, ¿no? un tipo de plástico, y realmente lo que usamos para las aplicaciones que vemos el día a día son mezclas, son formulaciones, entonces probablemente tengan varios tipos de bioplásticos. Entonces, por ejemplo, si encuentras un peine hecho de bioplástico, no es solo un bioplástico, es una mezcla, es lo que se llaman en nuestro terreno los blends, ¿no? Las mezclas, y son formulaciones nuevas. Entonces, hay muchos tipos, o sea, no quiero decantarme por ninguno, pero realmente ahora mismo están en el mercado. Seguramente que en los hoteles, cuando veis que hay pues todo lo que antes te ponían en los peines, los cepillos de dientes y tal, ahora mismo la mayoría están hechos de bioplásticos. ¿Y los consumidores cómo podemos distinguir que estamos adquiriendo un bioplástico? ¿Cómo se ve? Pues eso es un problema porque no lo sabemos y no lo sé ni yo. O sea, que realmente soy una experta en el campo y no lo sabemos, y es porque hace falta realmente una labor muy intensa en certificación. O sea, el bioplástico debería estar, un consumidor debería ver un logo o un signo en el material que está comprando y que le indicara qué hacer con él, dónde, en qué contenedor lo tiene que echar, saber que está trabajando que está obteniendo un bioplástico, y eso actualmente hay algunas certificaciones ya en Europa y en otros países, pero es mucho trabajo lo que hay que hacer desde el punto de vista de la normativa para enseñarnos a reciclarlos y a utilizarlos. ¿Y hay normativa que regule estas certificaciones y que regule también el uso de los bioplásticos e incluso que impulse su uso por parte de las empresas? Pues sí, pero estamos también en camino. O sea, en principio, en el 2018 apareció la estrategia de economía circular de plásticos. A partir de ahí se creó una serie de normativa en diferentes países y a nivel europeo. Creo que más o menos todo el mundo conoce la ley de plásticos de un solo uso, donde ya empieza a determinarse qué podemos usar para plásticos de un solo uso, embalajes y tal, pero queda muchísimo por hacer, y realmente hay que trabajar de la mano de las empresas, pues para no perjudicarlas, porque realmente ellos necesitan poner sus productos en el mercado siendo viable desde el punto de vista económico, y además no perjudicar al medio ambiente de la misma forma, ¿no? Hablamos de que los bioplásticos son una alternativa sostenible a los plásticos de toda la vida que todos conocemos, pero ¿hasta qué punto lo son realmente? ¿Pueden llegar a sustituirlos del todo? No creo. O sea, realmente, mira, uno de los problemas que tenemos ahora mismo es la capacidad de producción. O sea, si tú piensas en la producción de plásticos derivados de la industria petroquímica, estamos en más de 300 millones de toneladas, ¿vale? Es muchísimo, ¿vale? Se podría reducir muchísimo, las políticas de reducción de uso y de reciclado pues están en camino, pero a nivel mundial es muchísimo. La capacidad de producción de bioplásticos total, ahora mismo en el mundo, estamos en 3 millones. O sea, es imposible producir tanto como para realmente utilizarlo en todas las aplicaciones que se están usando. Entonces, hay que reducir, hay que encaminar las estrategias para tratar de reemplazarlos en lo posible para tener un menor impacto medioambiental, pero claro, el desarrollo tampoco se puede frenar, ¿no? Digamos que hay que llegar al equilibrio. ¿Y qué habría que hacer para lograr una auténtica transición hacia el uso masivo de los bioplásticos? Lograr esa transición por la cual, bueno, pues sí que fuera posible sustituir el uso del plástico petroquímico. Masivo nunca, por favor. Reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Siempre vale. Con el concepto de la economía circular. Hay que tratar de reducir en lo posible y reemplazar los procesos no sostenibles que se están haciendo ahora en la industria por procesos más sostenibles, en lo posible también utilizando bioplásticos. Hay aplicaciones muy evidentes, bolsas de basura, plásticos de estos cobertores de mantillo, embalajes, hay muchas cosas en las que se puede utilizar. ¿Qué hay que hacer? Pues trabajar. Inversión por parte de todas las agencias que financian la investigación, por parte de la industria, trabajo por parte de los científicos, de los industriales, o sea, ponernos a trabajar. Más inversión, desde luego, ¿no? Sí. Y ¿los bioplásticos también tienen que separarse y reciclarse? ¿O son plásticos que se pueden dejar y tirar normalmente y ya está?
Pues esta es la pregunta que a mí me encanta que me hagas, ¿no? Porque realmente es en lo que yo intento dedicar mi esfuerzo últimamente, es a transmitir este mensaje. O sea, los bioplásticos hay que tratarlos pues, de igual forma que tratamos los plásticos. Hay que tratar de utilizarlos lo menos posible y, por supuesto, producirlos de una manera sostenible y luego tener una gestión adecuada de basuras. O sea, no sirve de nada tener un bioplástico que luego vas a tirar al mar o que vas a tirar al suelo en un parque. Evidentemente el impacto medioambiental va a ser menor que en un plástico derivado de la industria petroquímica, pero entonces no salimos de la economía circular, ¿no? De reciclar. Entonces la gestión de basuras de los bioplásticos es diferente en el sentido en que hay que separarlo, pero luego a lo mejor hay que implementar sistemas de compostaje, ¿no? Con medios biotecnológicos. Es una revolución tecnológica, pero que tenemos que entrar en ella porque si no, no tiene sentido todo el esfuerzo que estamos haciendo. Yo como consumidora, si no tengo la manera de saber que ese peine está hecho de bioplástico, ¿dónde lo tiro? ¿A qué cubo? Eso digo yo. ¿A qué tubo? No, realmente es una broma. O sea, cuando si realmente tiene una certificación que existe necesidad de una política educacional a nivel de ciudadano para enseñarle a qué tiene que hacer con eso, lo lógico sería tirarlo al cubo marrón para que se degradara con lo que es los residuos orgánicos. Pero en teoría hay muchos que se pueden reciclar y tendríamos que tener sistemas de separación del cubo amarillo, lo que es bioplástico, lo que es no, pero bueno, eso ya podríamos entrar en conversaciones muy largas de cómo hacerlo tecnológicamente, pero es el futuro. O sea, hay que realmente separarlos y reciclarlos, tanto desde el punto de vista mecánico como químico. Todo lo que se ha desarrollado para los plásticos de la industria petroquímica se puede aplicar a los bioplásticos. ¿Y queda mucho para eso? No lo sé. Espero que no. No tenemos una bola de cristal. Espero que no. Pues muchísimas gracias, Auxi, por esta conversación. Ha sido súper interesante. Gracias a ti. Si tras escuchar esta entrevista quieres conocer mejor a la invitada y los temas que trata, te recomendamos que visites nuestra web bbvaopenmind.com y nos sigas en nuestras redes sociales. Y si no quieres perderte ninguna entrega, suscríbete a nuestro canal de podcast en tu plataforma de audio favorita. Nos escuchamos pronto.